Bueno, un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos una noticia bomba, ya que Estados Unidos, Irán e Israel llegaron a un acuerdo de cese al fuego gracias a la mediación que se dio por el presidente pakistaní. Ese acuerdo se dio también gracias a unos puntos, 10 puntos que Teherán le envió a Washington, que ya vamos a entrar a analizarlos, por lo que los invito a que se queden hasta el final en el video para que estén completamente actualizados y contextualizados de lo que pasó. Bueno, entrando como en un poco o haciendo un feedback de lo que ha pasado, recordemos que Donald Trump hace 11 días le dijo a Irán que si no abría el estrecho de Hormuz, pues iba a desatar el caos sobre la tierra y los iba a devolver a la edad de piedra. Durante esos 11 días, pues el conflicto prosiguió normalmente con ataques, bombardeos, aumento de tensiones, etcétera, hasta que se llegó pues ya al día 6 de abril. El día 6 de abril el presidente Donald Trump dijo que le iba a dar pues que iba a extender un día más ese ultimátum a Teherán, por lo que se podría percibir que ya había algo detrás que se estaba cociendo. También el día de ayer, Donald Trump dio un comunicado a través de su red social en el que decía con palabras bastante fuertes, que de hecho también tenemos el video anterior en donde analizamos ese comunicado, que supuestamente iba a... Bueno, no lo voy a decir porque el otro creo que me le bajaron la visibilidad, entonces, bueno, vayan a ver de qué estoy hablando en el video anterior. Entonces, bueno, ya en la noche, casi llegando a las 8 de la noche, ya se empezó a... Bueno, yo estuve analizando también el precio del petróleo en la tarde y el precio del petróleo empezó a bajar fuertemente. De hecho, creo que eran las 3 de la tarde más o menos y el precio del petróleo ya había bajado 8%. Entonces ahí ya empecé a pensar, algo va a pasar, pues o ya está arreglado porque es que... ya hemos visto que el insider trading es una cosa completamente común en el gobierno Trump, bueno, y en cualquier otro gobierno también, pero más en el gobierno Trump. Entonces ya ahí se empezó a ver como que algo grande realmente se estaba cocinando. Entonces ya después el presidente pakistaní sacó un tweet en el que ya exponía literalmente que había un cese al fuego en donde se iba a empezar inmediatamente y que se daba un plazo de 2 semanas pues para entrar a las negociaciones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos también anteriormente le había mandado unos 15 puntos a Teherán, en donde contemplaba pues un desarme, una limitación en su poderío de alcance en temas de misiles, tenía que retirar y dejar de financiar pues obviamente organizaciones militares en la región, tenía que abrir el estrecho de Hormuz, tenía que obligarse a no construir una bomba atómica, entre muchas otras cosas en donde pues Teherán obviamente le dijo no, porque pues nosotros no vamos a negociar, porque obviamente esos puntos en realidad no nos convienen a nosotros y porque nosotros ya nos hemos sentado con ustedes y pues nos han dado una puñalada por la espalda porque siempre al final estamos en plena negociación y nos bombardean. Entonces no se dio pues a cabo o no se llevó a cabalidad pues el cumplimiento o la aceptación de esos 15 puntos, pero al parecer Teherán esta vez fue el que le envió los puntos en los que imponía, cumplen estos 10 puntos y podemos entrar a una negociación de cese el fuego, en lo que Estados Unidos dijo, ok, acepto, entremos a mirar los 10 puntos. Al parecer, ya hay como que varios puntos aceptados por el gobierno norteamericano, sin embargo, a partir de este momento, a las 2 semanas siguientes, pues es donde van a entrar
a limar un poco esa negociación, esos contratos y esos puntos en donde pues son un poco más álgidos. Entonces, entremos a mirar cada uno de los puntos y pues vamos analizando el tema. Bueno, entonces estos son los 10 puntos que Teherán envía a Estados Unidos, en donde de darse la aceptación favorable, ya entraría pues en vigor abrirse el estrecho de Hormuz totalmente y bueno, ponerle fin técnicamente al conflicto. Acá también hay un análisis muy interesante porque da una perspectiva de que si se cumplen por lo menos 8 de los 10 puntos, Teherán entraría en estar en una posición más favorable de lo que estaba antes del 28 de febrero que empezó la guerra. Entonces, pues si se da una aceptación de esto, se podría decir que Teherán en efecto tuvo una guerra exitosísima, huevón. Entonces, bueno, entremos a mirar cada uno de los puntos y vamos como hablando al respecto. Entonces, el primero es cese total de toda agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados. Pues es un punto clarísimo a qué se refiere con los grupos de resistencia aliados. Recordemos que en la región también hay grupos militares que apoyan a Irán. En pasados videos habíamos hablado de los hutíes, que los hutíes son un grupo militar de Yemen que apoya a la presidencia iraní en la región, que de hecho ya habían entrado también en el conflicto, ya que la semana pasada lo oficializaron con unos bombardeos que hicieron a Israel. También está Hezbollah, que es el grupo militar en el Líbano. Entonces, pues es lo que está diciendo Irán. Listo, hay un cese al fuego total, tanto para Israel como para los grupos que me apoyan a mí. Entonces, esa sería como la primera parte. Entonces, la situación que dice, situación antes de la guerra, enfoque de los proxies iraníes. Entonces, pues obviamente antes del 28 de febrero, pues a esos grupos también los atacaban desde diferentes frentes. Entonces aquí dice, ¿ventaja o no hay ventaja para Irán? En este caso, sí hay ventaja para Irán, que es clarísimo, pues porque, bueno, la segunda es la retirada de las tropas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque contra Irán desde dichas bases y negativa a adoptar posiciones de combate. La región del Medio Oriente es una de las regiones donde Estados Unidos tiene más bases militares y más presencia estratégica militar. Entonces lo que está diciendo esto es básicamente que Estados Unidos debe retirarse de la región y dejar de agredir militarmente pues a Irán. Entonces anteriormente a la guerra no existía pues uno de estos compromisos pues de Estados Unidos de no agresión, entonces también sería una ventaja para Irán. El tercer punto es limitación del tránsito diario de buques por el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, que es la semana, pues el plazo de las negociaciones, en el marco del protocolo de paso seguro, bajo la supervisión y de conformidad con las normas específicas de ese país. Entonces, antes de eso no había restricciones en el paso de Hormuz, entonces lo que está diciendo Irán es que va a seguir con una limitación en el tránsito durante pues por el tema de las negociaciones, ¿cierto? El cuarto punto es el levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las Naciones Unidas. Entonces, esto es un punto, pues para mí es uno de los puntos más importantes y eso que aquí hay puntos muy, muy importantes. ¿Pero por qué? Porque Irán lleva muchos años con temas de sanciones económicas. Las sanciones económicas son supremamente delicadas para un país. La podemos ver qué ocurre en un país cuando está sancionado, en Cuba, en Venezuela. Rusia, digamos que puede ser un caso atípico porque el poder político y militar ruso, pues obviamente es mucho más grande. Pero unas sanciones económicas limitan enormemente la economía de un país, y más un país que depende tanto del petróleo como lo que es Irán y pues Venezuela, que los demás países no puedan comerciar con ellos, limitan mucho su capacidad de crecimiento o desarrollo económico. Entonces esto es uno de los puntos más
claros de esta propuesta y le daría una ventaja tremenda a Irán, pues obviamente teniendo una perspectiva después del 28 de abril. Entonces esto es uno de los puntos clave. Yo creo que lograr la cancelación de las sanciones, eso ya sería una victoria grandísima para Teherán. Entonces, compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Entonces, ¿cuál era la situación antes de la guerra? Este compromiso ya formaba parte oficialmente de la doctrina oficial iraní en virtud de un fatwa del líder supremo. Que también esto lo hemos hablado ya en el canal, que de hecho Joe Kent también lo ratificó, siendo Joe Kent el director contra terrorismo de Estados Unidos, o bueno, ya ex director porque precisamente renunció por esta guerra, en donde se sabe ampliamente que Irán en ningún momento estaba fabricando armas atómicas ni de destrucción masiva. Realmente lo que se ha dicho sobre Irán y por qué, pues o la justificación de por qué han atacado Irán, que siempre es armas nucleares, es la narrativa simplemente para entrar a debilitar un país que es contrario a las doctrinas o a los pensamientos de Israel en la región. Entonces, creo que eso es clarísimo para todos. Irán nunca ha tenido ese deseo. De hecho, el líder supremo anterior, Ali Khamenei, que fue el que mataron al principio de la guerra, él está absolutamente en contra de la construcción de un arma nuclear. Entonces, pues, de hecho, mira que la diferencia es status quo, pues no hay diferencia real ni ventaja o desventaja, porque eso ya estaba clarísimo. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento. Entonces, línea roja de los negociadores estadounidenses. Entonces, en el enriquecimiento de uranio, pues digamos que sí están contemplando esa posibilidad, que normalmente ese ha sido como creo que el punto complejo en las negociaciones que se han tenido con Teherán. Bueno, el 8 acuerdo de Irán para negociar tratados de paz bilaterales y multilaterales con los países de la región, de conformidad con sus intereses. Entonces, pues realmente en situaciones anteriores no había ningún impedimento previo. Entonces, pues digamos que eso también no hace una diferencia clara en la ventaja o en la ganancia que tiene Irán o no antes y posguerra. El 9 es ampliación del compromiso de no agresión a todos los agresores respecto a los grupos de resistencia. Bueno, estos son grupos también armados que hay en la región, entonces es muy parecido pues como al tema del cese al fuego de toda agresión del punto uno. Bueno, y el punto 10 es la derogación de todas las resoluciones del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Seguridad y ratificación de todos los compromisos de una resolución oficial de las Naciones Unidas. Entonces, Irán, como se sabe, siempre se había tratado como un actor terrorista a nivel internacional. Entonces, pues, es entrar a ser un país con dignidad ante las Naciones Unidas. Entonces, eso también le da una ventaja a Irán porque varias de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenan explícitamente a la República Islámica. Entonces, estos son los 10 puntos que entran pues en la negociación del cese al fuego pues y de la terminación de la guerra. Como vemos, Irán queda muy bien parado en esta posición. ¿Y cuál es mi lectura del asunto? Yo pienso que Estados Unidos estaba muy desesperado, es la realidad, o sea, y esto no lo digo siendo pro o en contra de Estados Unidos, no, realmente se estaba generando una guerra asimétrica. Irán no era capaz obviamente de contener a dos contrincantes como Estados Unidos e Israel, más que todo Estados Unidos, porque Estados Unidos sabemos que es el país con un desarrollo militar armamentístico más grande pues del planeta. Entonces, obviamente Irán en temas de conflicto bélico no iba a acabar con Estados Unidos,
pero sí lo iba a hacer desgastándolo económicamente, que eso era lo que venía haciendo, que también hemos hablado, tener tropas en Medio Oriente es mucho más costoso para Estados Unidos. La popularidad mediática de Donald Trump estaba en el piso, la popularidad mediática también de Estados Unidos a nivel internacional estaba fallando o estaba en el piso. Todos los países de la OTAN se le estaban quitando de lado a Donald Trump. También recordemos que Donald Trump en noviembre tiene elecciones de medio término, el cual el hombre está en un 35% de aprobación, que necesita un espacio de tiempo para poder volver a elevar esa aprobación y poder apuntar a ganar a esas elecciones de medio término. El precio de la gasolina en Estados Unidos estaba subiendo, la economía mundial se estaba desacelerando por los precios del petróleo. Ya mantener los precios del petróleo por debajo de los $100 era costoso, porque vean que le tocaba salir a él y a Netanyahu a hacer declaraciones mentirosas de que Irán ya estaba diezmado, de que esto le faltaban días, de que la guerra está absolutamente ganada, para bajarle la presión al mercado y que los precios del petróleo no tocaran los 120. En tema, bueno, el fin de semana pasado, Irán con misiles de 50.000, de $100.000, le destruyó toda una flota de aviones a Estados Unidos que valían $400.000. Irán ya le destruyó un portaaviones que vale millones de dólares. Entonces, ha sido una guerra muy costosa para Estados Unidos, sin contar que la interceptación de los misiles iraníes, que valen $250.000 a Estados Unidos e Israel, le valen millones de dólares. Entonces Irán envía 200 misiles, los cuales interceptan 150 para él. También es una ganancia, porque si Irán invirtió, no sé, $10 millones en esa actuación bélica, para contener esos misiles, a Irán y a Estados Unidos les vale cientos de millones de dólares. Entonces igual también era una ganancia para él. Entonces yo siento que realmente Donald Trump está desesperado por su desgaste político en esta guerra. Realmente Irán le demostró que no se necesita tener un poderío militar excesivo para ganar una guerra, sino que estratégicamente también se puede ganar. La presión del cierre del estrecho de Hormuz. O sea, yo digo que estaba desesperado y se notaba desesperado también en sus comunicaciones y en sus tweets, que necesitaba abrir desesperadamente el estrecho de Hormuz, lo cual Irán aprovechó y capitalizó con estos 10 puntos que en efecto le favorecen enormemente. Y Trump, pues obviamente sale victorioso ante el público. Vamos a ver que los medios de comunicación van a decir, no, Irán se rinde, ta, 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 ta. Pero realmente vean cómo, pues si uno se pone a pensar realmente quién es el que está beneficiándose de todo esto. Entonces, este es el video de hoy, para no extenderme más. Un abrazo para todos y gracias por ver. Espero que se suscriban, que les guste, espero sus comentarios y bueno, un abrazo.